Ah, ¿no? Bueno, listar ok, ok. capturas, hay que probar si funciona bien. Sí, funciona. Entonces, listar captura, vamos a llamarlo en el menú, que es el Es la opción 4, solo que no van a estar opción ordenadas, 4. ¿no? Claro, claro. Pues No, vamos no a ver tiene esa- cómo se ordenarían. Listar captura, toque. Y acá le vamos a poner el mensajito este con el green. Le vamos a poner opciones cualquier texto para continuar. Punto. Va a listar todo así nomás, así que no sé para qué pongo el mensajito, pero bueno, ya está. Sí, igual hay uno Y solo, así probamos. que por el momento Sí. no va a quedar. Vamos a ir a las capturas y vamos a listarlo. Vamos a ver si funciona. Sí. Vamos. Anduvo. Bien, ahora lo único que nos estaría faltando es El buscar autogenerarlo o eliminar. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál, perdón? ¿Autogenerar o el eliminar? ¿Cuál de los dos? El eliminar estaría bueno. Es más, no, perdón, perdón. El. Pará, dame un segundito. Eh, ¿Qué pasa? Pará, porque no estoy multitasking. De alguna cosa a la vez, porque si no me pierdo. Vos preguntaste cuál hacer ahora, si el eliminar o ¿cómo se llama? El de El autogenerar ID. que no está resuelto, ¿sí? Eh, yo creo que el autonumérico, para probar cargar otros y que los códigos vayan como creciendo de uno en uno, después borrar alguno en el medio y ver cómo en el listado repercute. Y después, ¿sí? Básicamente nos van a quedar todas las funciones prácticamente hechas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el autonumérico, ¿no? ¿Qué les parece Ujú. que va a ser necesario para calcular el autonumérico? ¿O cuál sería el paso para calcular el autonumérico? Contador. No, un contador sería en el caso de que siempre tengamos la garantía de que se va a trabajar en memoria. Entonces el contador se va manteniendo y listo. Pero acá el problema de un contador es que si nosotros cerramos la aplicación y volvemos a entrar, el contador va a volver a cero. Y el contador va a tener que depender de cuántos registros haya. ¿Sí? Entonces hay que usar otra estrategia. A mí me Contar gustó los lo que que tengo dijo más uno Agustín. sería una. Puso contar los que tengo más uno. Esa sería como más o menos la idea. Y después, Ahora, perdón, ¿cómo sé cómo sé sí, cuántos tengo? iba a decir, otra opción también válida es leer el último y sumarle uno al código. Ese también podría ser, pero en ese hay que Ujú. tener en cuenta eh, que si no tenés registros, no tendrías el último para leer, ¿no? Así que habría que tener esa salvedad. Me parece mejor la idea de contar cuántos hay más uno. Entonces, vamos a crear una función que se llame cantidad de capturas, XD, acá la tenemos, la vamos a poner por acá arriba, acá, y vamos a devolver la cantidad básicamente de registros que tenemos. Entonces, para devolver la cantidad de registros, volvemos a necesitar nuestro file, puntero, pfile. Me gusta cómo queda el escrito pfile, por eso me gusta ponerlo. P solo siempre me trae problemas, como que no sé. Pfile me gusta cómo queda escrito. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o soy yo el único loco que les pasa eso. Entonces, hacemos un fopen para abrir el archivo. En este caso sería file captura. ¿Cómo? ¿Con qué modo? Bien, el modo, salvo WB, que sería, bueno, sería Claro. una catástrofe, el modo acá no es importante, pero hay como una filosofía a tomar en cuenta que es, siempre traten de tener los permisos mínimos para todo, ¿sí? Entonces, si solamente necesitamos saber cuántos registros hay, no necesito tener acceso a escritura. Entonces, RB
sería lo correcto, ¿sí? Em, entonces ahí abrimos como RB. Si el archivo no existe, Preguntaríamos, ¿qué pasaría si esto es null? ¿Qué ¿en qué caso pasaría? ¿Qué es? quedaría que no existe, ¿no? Que no lo puede abrir como lectura? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo ideal? Claro, que no exista o que... Sí, que no exista, básicamente. Puede haber, es muy raro, pero podría haber casos donde hay un archivo que no tiene permisos de lectura, ¿sí? Pero en general es el mínimo de los permisos, el de lectura. Pero podría pasar que no tengas permiso de lectura. Pero bueno, si no tenés permiso de lectura, no podés tampoco, probablemente no tengas permiso de escritura, así que... Claro, tratas después de crear uno nuevo y no te deje porque no lo tengas. Sí, de hecho en Windows me parece que no se puede poner un permiso de solo escritura. Tenés solo lectura Mm, o no. En Linux sí se puede tener un permiso de escritura, sí, pero lectura no, si no me equivoco. Igual es muy raro, ¿sí? Es rarísimo tener eso. Que Linux tiene el de listar también, ¿no? ¿Te No, permite listar? no, tiene lectura, escritura, ejecución y me estoy olvidando de otro, pero no me acuerdo cuál. Bueno, son varios. Son cuatro, ¿no? O son muchos. ¿No son cuatro? No, son combinaciones y después son diferentes grupos, porque lo puede tener. Ah, ¿verdad? Tiene lo de los grupos, ¿no? Me estaba flasheando. Estaba Ahí flasheando. entonces tenemos que decir básicamente que no hay registros, entonces es simplemente un return cero, ¿no? Para Claro, que, pues no podemos devolver uno, porque estaríamos diciendo que hay uno. Y acá recuerden que la idea de este justamente dice cantidad de capturas. Me tiene que decir cuántos hay en el archivo. Y si yo estoy diciendo uno cuando no hay, es como que estemos en la facultad y alguien me diga, ¿te fijas cuánta gente hay en el aula? Y yo voy y directamente no está el aula. Entonces, o no, no tenés la puerta para abrir. claro, Allá. sí, o no tengo la puerta para entrar y fijarme, entonces yo voy y le digo, mirá, hay cero. Sí, eso es lo que estamos diciendo. O también puede pasar que yo vaya y el aula esté vacía, entonces yo vuelvo y le digo, hay cero alumnos. Pero en este caso en particular, sería raro que no devuelva negativo, porque la cantidad es cero o positivo, pero no podría ser nunca negativa acá. ¿Sí? Eh, pero si quieren poner un -1 como para saber que algo pasó, está bien siempre y cuando del otro lado, el que llama esta función, contemple eso, ¿sí? Porque si no, si yo creo un vector a partir de esto, no puedo crear un vector de -1 elemento o de 0 elementos, ¿sí? Bueno. El Y, tema es, si esto no te lo pudo cargar, pudo haber sido por varias cosas, pero dentro de las cosas hay una que es válida, que es que no, el archivo todavía no existe. Lo tenemos que crear. Y eso se va a crear cuando escribamos o guardemos el primer registro. ¿Entendés? Entonces, este me va a dar error cuando no existe también la... O sea, me va a volver null, no significa que sea un error. Este me va a volver null cuando no existe también. Entonces, tenemos que contemplar la posibilidad de que en realidad esté yendo por el buen camino. claro, es la primera vez que se ejecuta el programa y no hay registros, ¿no? Entonces no existe el archivo y esto tiene que permitirme que esa situación suceda. Bueno, Ahora, pudo abrir el archivo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya la semana pasada lo estuvimos viendo, vimos ahí algunos cositos. claro, Bien, lo que haríamos sería un fsic, dándole el puntero file, diciéndole que nos vamos a mover 0 posiciones, comenzando desde el final. De esta manera, el cursor, que es el que va a ir moviéndose, que nosotros vamos a ir leyendo y todas las cosas, se va a posicionar al final del archivo. Va a decir, a partir del final, movete 0. Entonces va a quedar en el final. Luego, necesitaríamos cantidad, devolver el... Bien, después tendríamos que pedir el byte en cual se encuentra el cursor actual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el byte en donde se encuentra el cursor actual? O mejor dicho, si alguno ya quiere decir, ¿cómo yo podría saber cuánto es la cantidad?
Mientras yo voy poniendo acá int cantidad. Bien, el FTL. FTL. Bien, FTL me dice, me pide solamente el puntero a file. Y este lo que hace es me devuelve el cursor. ¿Dónde está el cursor? En este caso va a estar en el final. Por lo tanto, me va a devolver el tamaño completo del archivo. ¿Cuánto mide el archivo? ¿Cuánto pesa el archivo? O mide, como le quieran decir. ¿Cómo yo eso lo podría transformar en cantidad? Porque me va a decir, está ahí en el byte de 2286, no sé, ponele. Dividido reg. Ah, ok. Tengo que hacer dividido el size of de captura, ¿no? Sí. Con esta cuentita me va a devolver la cantidad de elementos que tengo. ¿Mm? Este me va a decir en qué byte se va a encontrar o se va a ir al final. Y si a ese byte lo divido por la cantidad, por cuánto mide o pesa en cada registro, me va a decir la cantidad de registros que se encuentran. Una vez que yo ya lo tengo que hacer el fclose. Nunca se olviden del fclose, porque si no, después no lo van a poder abrir. Y hasta que se dan cuenta que es por un fclose, va a pasar mucho tiempo. Y devolvemos la cantidad, ¿no? Bien, con eso ya tendríamos nuestra funcioncita de cantidad. ¿Queda más o menos claro? Lo pregunto mientras vamos al cargar. Y acá donde teníamos, que incluso hubiese sido bueno que hubiese usado el to-do, pero lo vamos a sacar, ya está. El nuevo registro va a ser igual a lo que me devuelva cantidad más 1. Por eso les decía que era buena la opción que habían puesto ahí como cantidad de registro más 1, porque es básicamente eso lo que estamos haciendo, poniendo la cantidad de registro más 1. ¿Cómo pido, cómo sé cuántos registros hay? Bueno, con esta formulita mágica, el FTL y el FSIC me solucionan ese problema. Ok, si esto lo probamos. ¿Sabes qué? Poner el. No, no dije nada. Cargalo y después lo. Dale, dale. Vamos a una nueva Necesito captura, que pongas código así, pero participant. no. Se lo vamos a dar al mismo. Se lo vamos a poner a las 19. La especie 3, peso 3.25, longitud 33. Ah, yo dije guardado con éxito. Bien. Entonces, ahora vamos a listarlo. Y ahora ya tengo con código 2. Yo sé cuál va a ser el cambio que quería hacer Ángel antes. Así que asumo que él lo que quería hacer era lo siguiente. Cuando uno va a cargar esto, lo ideal tal vez sería que me muestre cuál es el código que se está cargando. No sé si era eso, pero Sí, si no era, bueno, queda bonito. era eso. Por lo tanto, ahora sí, cuando yo lo ejecute y quiera cargar una captura, me dice que es el código 3. ¿Ok? Pero todavía no se grabó. Hasta que yo no termine de hacer todos los cambios, si esto yo lo cierro así abruptamente, está buena la palabra abruptamente. Le damos captura ahí, tuki, sigue siendo el 3, pues todavía no lo grabó. ¿Queda claro? Más o menos. Bien. ¿Algo más, Ángel? Y la otra acción era la de eliminar, ¿no? Que tendríamos que ver. Y con eso obligatoriamente vamos a tener que. Bueno, buscar ya lo tenemos, ¿no? ¿O no? No. No, no lo No, hay tenemos. que hacer un montón con el eliminar. Está bueno, bueno. Bien. ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Vamos, en un comentario ahí en el de baja, vamos a enumerar los pasos. En castellano, ¿sí? En un comentario de varias líneas. O de una línea, como vos quieras. De una línea está bien, me parece. ¿Cuál sería el primer ¿Explicás paso de todo? baja captura? ¿Cómo? No, a los chicos les pregunto, ¿cuál sería el primer Ah, paso de baja captura? claro. Esta función, ¿no? Esta acción del menú nos va a poder permitir hacer la baja lógica de un registro de captura.
Ver que exista. Bueno, pero ver que exista ¿qué? El ID. Entonces, lo primero que nos tiene que pedir es el código de captura a eliminar, ¿no? Eso no hace falta poner ahí un comentario, simplemente ya ponemos el sein de una variable entera. Está bien, está bien. In ¿no? ID, Sí. Cout. Bien. Siguiente paso. Ya tenemos el código cargado. ¿Qué habría que hacer? Bien, buscarlo para saber si existe o no, porque podría pasar que no existe, ¿no? Entonces, vamos a hacer una función que se llame buscar captura, que ya está, pasa que no está hecha, a la cual se le pasa el código y devuelve en qué posición se encuentra, ¿sí? Depende cómo esté hecha esa función, nosotros tenemos que tener alguna opción de como identificar cuando no exista el ID que le pasamos. Vamos a usar lo mismo que la otra vez, ¿no, Brian? Un número negativo, ¿no? Para cuando no existe. Ah, claro, sí, lo mismo. Una Entonces, función válida para cuando exista. Entonces, entonces, si la posición es distinta de 0, de -1, ¿no? de -1, estaba pensando en otra cosa. No, sí, probablemente Si es ibas a poner distinta, mayor o igual a 0 y... sí, sí, no sé, estaba pensando en otra cosa y puse 0 por el reflejo. Si es distinto ese, de -1 significa que es una captura válida, por decirlo así. Obviamente acá faltan un par de whiles y poner más validaciones, pero vamos a poner por lo menos esa. Si no, captura no existe, qué sé yo. O sea, ¿En el menú no tenías eso? Perdón, ¿eh? Pero no tenías el if y los outs. ¿sabes que sí? Entonces devolvés falso, ¿no? Sí, para que el otro se encargue. Si está ahí arriba. Ah, cierto, también estaba eso. Bandera grabó, false. Ignórenme, ignórenme. Está bien. Listo. Eso por el lado de que no exista, ¿no? No hace falta indicarle, podríamos poner ahí, no existe el código y que después la otra función termine diciendo no se eliminó o algo así, pero no hace falta, con decir que no se eliminó es suficiente. Entonces, en este paso hay que seguir con el camino de la eliminación, ¿sí? De la baja lógica. ¿Mm? Que no se olviden que Yo ya sé en dónde está. claro, es una Yo, modificación, ¿eh? sí, yo ya sé en dónde está. ¿Qué me estaría faltando? Yo sé que ese código existe y sé dónde está. ¿Qué tendré que hacer? Bien, Exactamente. traer el registro. Traer el registro sería una opción. Entonces vamos a hacerle captura reg. Vamos a reg igual a leer captura. Y le vamos a pasar lo que sería la posición, ¿no? Sí, Que eso otra función que vamos a tener que hacer. La madre. era una de las formas de hacerlo. La otra era Claro. pasarle la dirección de red, también, cualquiera de las dos. Tenemos ahí el registro leído. Que ya sabemos que existe en realidad porque lo encontró acá. ¿Mm? Así que Exacto. por eso utilizaríamos este, capaz que sería el más indicado en este caso. Y Si yo ya tengo el registro, ¿qué tendría que hacer? Decirle que registro punto estado es igual a ser a falso. Y luego
No, ¿cómo ya está? No, falta el Yo paso, lo modifiqué en memoria. claro. Falta patear a largo y hacer el gol, ¿no? Es Claro. grabar el registro con el cambio hecho Entonces en la posición eh, que corresponde, ¿no? Si no, habíamos puesto a todo lo demás grabar. que hicimos fue memoria. ¿Cómo le pusimos? Guardar. Guardar. Ah, guardar. Guardar captura nos va a permitir dar el registro Eso es que algo muy queremos lindo que tiene, guardar. perdón Brian, ¿eh? Eso es algo muy lindo que tiene el Visual Studio. Fíjense que le pone como un selector que dice uno de dos y dos de dos, porque tiene como dos formas de trabajar captura. Pasándole el registro y pasándole el registro y el tamaño, ¿sí? Entonces te lo hace solo el Visual Studio eso. Sí, es un detalle visual, ¿no? Después hay que escribirlo correcto, si no, no va a andar. Pero Claro. ayuda mucho. Bueno, guardar captura se le pasa sí, el código creo que también lo tiene. Yo deshabilito todo eso, pero lo tiene. Guardar captura, le pasa el registro y le pasa la posición, perfecto. Y eso puede o no fallar. Entonces está la bandera esa, ¿no? Que guarda lo que devuelve guardar captura, con un punto y coma al final, y listo. Sí, sí, sí. Ahí estaría. Entonces, vos en el listar estábamos mostrando el estado, ¿no? Sí. Sí, te Entonces, estaba mostrando esto. habría que probarlo con cualquiera de las dos, a ver si funciona. ¿Sabés Primero hay qué? que programarlo. Ah, tenés razón, sí. Acordate que no tenemos nada. Ninguna, Entonces ¿no? empecemos con el primero. Vamos a buscar. Bien. Vamos a buscar captura. Voy poniéndolo acá abajito. Buscar captura va a devolver un entero. Va a recibir un ID. Y va a empezar a buscarlo. Buscar captura, ¿qué es lo que va a hacer? En realidad va a hacer lo mismo que leer todos. Así que voy a copy-pastear esto como Dios manda. Seguramente que debería estar bien. Lo vamos a leer. Si no pudo abrir el archivo, vamos a devolver un -1. Y acá vamos a ir leyendo registro por registro y vamos a ir preguntando si el registro, punto, ID es igual al ID que me mandaron, significa que este es el registro que yo quería traer, ¿no? El que lo encontré, lo terminé encontrando. Entonces hago acá mismo, bien así para que sea fácil, cierro el archivo y devuelvo. ¿Qué devuelvo? El índice. Index. Index es una variable que la vamos a ir contando, va a empezar en 0, va a ser un entero. Y por cada vez que termina, ahí le va sumando un 1. ¿Fui muy rápido o hice? ¿Está bien? ¿Mm? No, no, está bien, eso ya lo vimos, o sea que lo deberían saber. Aparte lo habrán, algo parecido a esto habrán implementado en su programa que están trabajando, ¿sí? Bueno, y falta devolverlo, ¿no? Devolvemos el índice ¿No? ahí. Return Ah, no, perdón, -1. ahí -1. Sí, sí. Acá devolvemos el índice, eso quiere decir que el primer elemento va a ser el 0. Ujú. ¿Está bien eso? Sí, el 0, por eso ponemos -1 cuando no lo encuentra. Primero es el 0, cuenta al final, y es una especie de, de cosa. Buah. ¿De qué? No, no, nada. Ah, Dejamos delirios místicos. Ok, ya tenemos el buscar. Esto debería solucionarlo y debería funcionar. El siguiente es leer. Leer va a ser lo mismo que este. Leer. no, ¿Dónde no, está? leer es distinto. Sí, sí, pero al que yo me refiero va a recibir la posición, Sí, igual estás cambiando a buscar, va a ¿eh? devolver la captura. Ah, perdón, no, no dije nada. No, no, no. No, sí, es que copiaste y Vamos a. pegaste un montón. Está bien, copiaste y pegaste la función buscar, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, eso es lo que me mareó, listo. Leer captura, devolver posición. Está bien, estoy modificando porque en sí va a terminar haciendo Algunas como lo cosas mismo, similares, ¿no? sí. Sí, sí. Entonces vamos acá a crear una captura, que vamos a llamar reg, la cual vamos a devolver acá,
cuando Brian, dan una null, consulta. sí, Si nosotros un registro de struct, de lo que sea, se le ponía igual llave llave, también lo ponía todo en cero, ¿no? sí, si lo hacemos Podríamos así, usar eso para que si devuelve algo que está lo ponemos todo cero. completo en cero, ¿sí? Es porque algo pasó, En ¿no? realidad, ahí sabemos que no va a existir una captura con ID 0. Entonces, si nosotros ponemos esto, o acá ponemos reg.id igual a 0, y lo está devolviendo, podríamos darnos cuenta que ese registro no es un registro válido, por decirlo así. ¿Mm? ¿Sí? Y no solo el ID. Piensen que el ID participante también va a ser cero, el peso va a ser cero, que no podría ser, la longitud va a ser cero, que tampoco podría ser. Básicamente sería un struct de registro todo en cero, que nos daría la pauta de que no se pudo leer correctamente. Esto también se puede solucionar de otras maneras. Si les mostrás para los que no estuvieron en el punto H, sin hacerlo, pues no lo vamos a hacer, pero le damos la idea. En el punto H hicimos dos leer. Brian está haciendo el de la línea 25. ¿Dónde carajo? Acá está. Línea 25. Ese es el que está haciendo Brian. Pero el de la línea 24 recibe la dirección de una captura y la posición y devuelve verdadero o falso. Con ese podríamos preguntarnos si leer devolvió verdadero, leyó. Si leer devolvió falso, no leyó. Esa es otra opción, ¿sí? Y una tercera opción, que no se va a ver en la cursada, es usando excepciones, ¿sí? Usando excepciones uno podría, igual C++ no está orientado a excepciones, pero No. usando excepciones uno podría decir, bueno, trata de hacer todo esto y si hay un error en el medio, hay toda una estructura, ¿sí? Que se llama try y catch, que lo van a ver en programación 3, que captura errores. Entonces esa podría capturar de que no pudo abrir el archivo de captura, valga la redundancia, ¿sí? Justo la palabra no la más. En JavaScript también existe, en la mayoría de los lenguajes existe. Fíjense que en 6 y C++ también, si vos pones, Brian pone try en alguna parte, y se los va a poner como palabra reservada, el catch también, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en ese mundo, sobre todo porque también Ujú. el C++ no está orientado a esto, ¿sí? Ninguna función de archivos va a generar una excepción, así que hay que hacerlas todas a mano. Así que es mejor hacer estas validaciones que hacemos nosotros poniendo en cero, devolviendo negativo y cosas así. Devolvería el registro vacío. Si pasa esa verificación, bueno, seguimos, ¿no? El reg ya lo tenemos, el while no lo necesitamos. Entonces, lo que tendremos que hacer es leer el registro Exacto. Y devolverlo. y nada más, y devolverlo. Cerrarlo y reg. Bueno, y un Ahora, paso ¿en importantísimo, ¿no? qué? ¿Qué registro voy a leer? Porque acá yo acabo de abrir el archivo. Claro. ¿Qué Así registro voy a leer? como está ahora, ¿cuál terminaría leyendo esa función siempre? El primero, ¿no? El fread nos va a ubicar en el byte 0, lee el primero, cierra, devuelve. No nos sirve así. Falta el fseek, exacto. Bueno, tenemos todo para que el fseek funcione, que es la posición. Entonces vamos a decirle el pfile, la posición, y le vamos a decir que es seek set, para que ponga desde el principio hasta esa posición. Va a ir desde el principio y se va a mover esta cantidad. Sí, Entonces se va a mover esa cantidad. sí, ahí Si le dicen, ponemos cur, ahí también funcionaría porque como es RB va a empezar en 0, sería como lo mismo. Pero acá estamos forzando a que siempre vaya al principio. sí, sí. Desde el principio empieza a leer. Están muy atentos, muy bien, porque la posición sola es un número de orden, ¿no? El número de registro y ahí es bytes. Entonces hay que transformarlo a el byte, o sea, la posición por el sizeof de captura. Muy bien. Listo, ahí queda. Era mi Tenemos- siguiente pregunta. Sí, 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 pero se te adelantaron. Ponele. Están muy No, no, atentos. no, se me pasó, se me pasó. Está bien ahí que vayan corrigiendo Igual iba ese. a ser muy ¿Quién fácil de fue? todo. Isidoro ese no va a probar. Ah, está bien, está bien. Eh, hubiese sido No te muy fácil si corrija. hubiese quedado el post, si hubiese quedado el post, hubiese sido muy fácil también de detectar porque
hubiese leído cualquier cosa, ¿no? Y nos hubiese quedado basura. Entonces no queda basura en este, pero en el listar todos no tiene basura. Entonces, claramente el error está en la lectura, en la función. Claro. Bueno, Igual este justo va a ser después el modificar, así que es claro. vaya a saber dónde nos vamos a dar cuenta. Sí. Porque lo vamos a leer y se va a leer mal. Pero sabemos qué va a ser cuando se de Ojo, baja. Ahora y lo que nos estaría faltando es el guardar, ¿no? Que el no es guardar una ya lo mala habíamos idea hecho. tampoco que en la baja aparezca un cartel que diga se está por eliminar este registro y se lo muestre antes de que el usuario lo vaya a eliminar, incluso que tenga una confirmación de sí o no. ¿Eliminar este registro, sí o no? Si la persona pone que sí, y bueno, y lo eliminó, lo eliminó. ¿Está bien? Eso es algo que se puede hacer, tendrían que poder hacerlo porque es simplemente hacer una pregunta, ¿no? Bueno, Claro, piensen que acá la idea de cuando nosotros les mostramos así todo esto es que la idea es mostrarle cómo funciona, cómo se utilizan los archivos. Todo el tema de la validación y eso tienen que investigarlo, ir viendo y ir practicando ustedes, porque son algoritmos conocidos, son cosas que deberían poder hacerlo, por decirlo de una manera. no, no es Eh, obligatorio, pero traten de hacer programas como les gustaría que ustedes que funcionen cuando ustedes usan programas. Por ejemplo, alguien compró online alguna vez. eh, Cuando apretan el botón de comprar, ¿ya compraron directamente o les pide una confirmación, les muestran que todo esté como uno quiere antes de confirmar la compra? Eh, y imagínense que ustedes tengan todos los datos cargados de domicilio, tarjeta, todo, y ponen comprar en algo y se equivocaron, pusieron al que no querían y ya lo compraron, no hay vuelta atrás. Entonces, siempre traten del usuario hacérselo fácil, ¿no? Que pueda tener opción de confirmar sobre todo acciones que son delicadas, ¿no? Como la de eliminar. Pues otras no hace falta. Bien, y el último que nos estaría faltando es guardar captura, que es una sobrecarga del guardar captura que teníamos, que este guarda al final. En Claro. este caso vamos a decirle que guarde en una posición particular, ¿no? Entonces ya no lo podríamos abrir con AB, porque AB, aunque nosotros después posicionemos el cursor y lo movamos, AB siempre va a ser al final. Entonces siempre cuando uno hace un F-write, va a hacerlo al final. Con AB. No, ignora completamente el F-seek que le pongamos. Ujú. ¿Ok? Entonces va a ser ¿cuál? El R más. Exacto. RB+. ¿Ok? Después va a ser lo mismo que el leer con el tema este del FSIC. Así que lo vamos a copy-pastear para evitar problemas. Y listo, ¿no? Ujú. Este va a posicionarlo, a partir de ahí va a escribir todo un registro, va a devolver si lo puedo escribir o no, va a cerrar el archivo, lo va a grabar y listo. Y ya tendríamos esto funcionando. Vamos a ver si podemos eliminarlo. Supuestamente esto debería poderse ejecutar. Brian, en el Sí, listar, ponele un endele. Yo sé que es una pavada, pero sí, sí, sí. se ve mejor con Listo. un endele en el listar todos. Ahí, sí. Muchas gracias. Uno Ponen. te agradece. El toque, exactamente. Bien. Bueno, captura. En capturas. Listar todos para mostrar qué hay para los que llegaron recién. Tenemos ahí. Tenemos dos. Bien. ¿Ok? Enter. Y vamos a eliminar el 5. No, pará. El ID. Sí, 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 perdón. Uh, No dije nada. Sí, 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 sí. ¿Cuál querés eliminar? ¿El uno o el 2? Cualquiera. El 1. No, el 2, el 2, el 2. Sí, quedan 5 minutos. Se eliminó con éxito. Y ahora el Bien, listar vamos a listarlo todos. Me lo dice que muestra. está eliminado. Exacto. ¿Sabe por qué no quise eliminar el 1? No, porque. Porque por si quedó ahí un 1 falso ficticio, ¿viste? El 0, 0 más 1 y va. Ujú. Ya el 12 es como menos Igual va a normal. andar, no hay problema. Pero ahí estaría. Fíjense, ahí estamos haciendo la baja lógica
pero el listado no ignora, ¿no?, los que están eliminados al listarlo. Simplemente muestra que el estado está en 0, ¿sí? Pero lo que se podría hacer, total, hay un poquito de tiempo, en el listar todos, listar capturas, por cada lectura que hace, solo lo muestra si el registro.estado, ¿sí? Ahí es donde, eso que habían preguntado, ahí es donde no hace falta Claro, el igual igual a para true. romperle ahí un poco el paradigma. Si estado tiene true, lo muestra. Si estado tiene false, va a dar false eso, y no va a mostrar nada en esa vuelta. Bueno, ahí si lo corre, solo mostraría el primero, porque el segundo está, pero no lo muestra. Lo ignora por estar dado de baja lógica, ¿sí? Muy bien. Bueno, haces un push. Luego hago un push. Muestro acá cómo lo hago de paso. Dale. Yo ya tengo acá funcionando. Vamos a GitHub Desktop. Lo tengo acá abierto. Ahí me dice que se modificaron 8 millones de cositas. Ah, mirá, tiene el ejecutable. Para. Repositorio setting, file, y le vamos a poner que los .exe no los suba, o mejor dicho, los que están en debug. Bien, así no le manda el .exe y no le llena de virus. Y después todo lo demás. Le voy a decir que acá están los cambios de captura. Le doy commit. Le doy el push. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, ya se termina esto, así que volvemos a entrar ahora inmediatamente y yo tomo los cambios que hizo Brian y sigo trabajando sobre esto, ¿sí? Y una aclaración. Nosotros estamos haciendo prácticamente un commit y push por clase, pero simplemente porque lo usamos como repositorio, ¿sí? No es un proyecto de trabajo, pero en general el commit es más común hacerlo, ¿sí? Se hace un cambio, se hace commit, se hace un cambio, se hace commit y se sube y así. Esa aclaración nomás. Bueno, 5 minutos, bueno, para que calienten agua del mate. Perfecto. En 5 minutos volvemos. Nos vemos. Nos vemos.